bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y bueno, con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro que fue ayer 23 de abril, pues hoy quiero hacer un video que hable precisamente sobre esto, sobre un libro como objeto, como tal, su elaboración y por qué la industria del libro y la industria editorial es tan importante para nosotros. Ahora, quiero hablar del libro pues más importante en lengua inglesa. No quiere decir que sea el primer libro que se imprimió, que se editó, pero obviamente es un libro fundamental para conocer la obra de un autor como William Shakespeare y también para conocer un poco de cómo se llevaban a cabo las impresiones y la comercialización de los libros. Este libro es, bueno, las obras completas de Shakespeare, el primer folio que se publicó en 1623. Recordemos que el Día Mundial del Libro pues también nos recuerda a Shakespeare y a Cervantes, quienes murieron el 23 de abril de 1616. Con los cambios en calendario pues murieron en el mismo día, aunque en realidad no haya sido así, y este libro no se publica hasta 1623. Es probable que se haya empezado a elaborar este ejemplar con todas sus obras o casi todas sus obras desde que él estaba vivo, pero en realidad, bueno, es una publicación póstuma y él ya no llegó a verlo. Ahora, ¿por qué es tan importante este libro? Bueno, porque reúne, como les decía, por primera vez toda la obra de Shakespeare o casi toda la obra de Shakespeare. No quiere decir que anteriormente no se hayan publicado sus obras, también se hizo, pero se hicieron no todas, aisladamente, de manera individual, en estos paquetes que son conocidos como los cuartos y que es la hoja de papel pues doblada, pero por primera vez se reúnen aquí. Ahora, ¿por qué es tan importante? Obviamente pues no tengo el primer folio de Shakespeare, pero aquí les enseño mi libro de obras completas donde podemos ver que está el grabado que es pues mundialmente conocido y que todos podemos identificar como Shakespeare, que es tan importante. Este grabado aparece por primera vez en este primer folio en 1623. El grabador es Martin Rorschach y parece ser que él hace este grabado de la copia de una pintura que existía de Shakespeare, de la cual pues obviamente no se conserva, no la tenemos, pero él la copia de ahí y entonces realiza este grabado que, bueno, ha dado la vuelta al mundo y nos dejó conocer la cara de este gran escritor. Entonces, por un lado está eso. Y por otro tenemos a los editores Jagger y Blunt, que son quienes se van a dedicar a preparar realmente la edición. No hay que olvidar que pues en esa época, 1623, la imprenta era de tipos, entonces este fue un trabajo artesanal que tomó muchísimo tiempo. Imagínense poner pues todos los diálogos de cada una de las obras con tipos, pues la elaboración llevó años. Incluso se piensa que hubo algunos errores en la edición. Se piensa también que mientras estaban imprimiendo estos ejemplares, pues los editores hicieron algunas correcciones porque se dieron cuenta que había algunos pequeños errores ahí. Entonces, bueno, pues todo esto se ha estudiado y se ha tomado en consideración. Ahora, imagínense que de esta edición, de este tiraje, se imprimieron 1000 ejemplares. 1000 ejemplares, pues para 1623 son muchos, ¿no? Y entonces piensas, ¿quién compraría este libro? ¿Quién quisiera tener una edición de las obras completas de Shakespeare en este primer folio? Y bueno, pues este sería para personas que son aristócratas, estudiosos, la nobleza, conocedores del teatro, coleccionistas, y porque era un libro muy caro. En ese tiempo se dice que costó 1 libra. Para darnos una idea de lo que es esto, bueno, pues el sueldo anual de un profesor eran 20 libras, entonces imagínense, era una 20ava parte de su salario anual poder comprar un libro de estos. Y a esto me refiero un libro de las comedias, tragedias e historias de Shakespeare empastado en piel suave. Recordemos que, bueno, las pastas se podían fabricar posteriormente, ya que se habían adquirido los folios, los cuartos, y entonces lo ponían todo junto y lo empastaban con una pasta de piel y eso costaba 1 libra. Ahora, ¿qué ha pasado con el precio de este libro? Bueno, pues la última subasta que se tiene en Inglaterra subastó una universidad de Estados Unidos y es el libro más caro subastado en la historia de la literatura inglesa y en inglés, y se vendió por 10 millones de libras. Entonces, imagínense, es el libro más caro de la historia en Inglaterra y bueno, pues fue subastado en 2020. Ahora, en ese tiempo, les decía, se tiraron 1000 ejemplares, se hicieron 1000
copias, de las cuales actualmente solo se conservan alrededor de 250. Entonces, bueno, también es un número bastante favorable, que hay muchas de las ediciones. La mayoría de ellas están en universidades, sobre todo Estados Unidos y de Inglaterra, y el lugar que más ejemplares tiene es de Shakespeare's Folger Library, que está en Washington, D.C. Ellos tienen 82 ejemplares aproximadamente. ¿Para qué sirve esto? Bueno, porque se pueden hacer comparaciones entre unos ejemplares y otros. Como les decía, algunos de ellos pueden tener errores y entonces ahí pueden hacer este comparativo. Y también algo muy importante es que no todos los que se conservan están completos. Entonces depende de las páginas que le falten, no únicamente del número de páginas que le falten a un ejemplar del primer folio de Shakespeare, es el precio que tendrá en el mercado, ¿no? Es su valor. Ahora imaginemos que una de las páginas que le falta es precisamente el grabado. En el grabado, bueno, pues podemos ver los nombres de los editores de Jagger y Blunt aquí en la parte inferior, y si faltara el grabado específicamente, pues el libro perdería mucho de su valor, de su costo en una subasta, porque es algo fundamental de un libro como este. Pero imaginemos que encontraran un grabado solo, que estuviera en una página, en un folio individualmente, y que además completara uno de los ejemplares de los que ya tenemos o los que tienen las universidades, pues eso incrementaría muchísimo su valor porque completaría otro ejemplar. Y así vemos que el libro como tal, el objeto, pues tiene un gran valor comercial, es un ejemplar único, porque bueno, es la primera vez que se reúne esta obra, y pues es importantísimo para la literatura inglesa y para la literatura universal. Ahora, sabemos que no hay registro real de que Shakespeare haya escrito de su puño y letra las obras, ¿no? Él lo que hacía es que, bueno, algunos de sus actores iban escribiendo lo que sucedía en las escenas, incluso tenía algunos escribanos quienes iban tomando nota de lo que pasaba, y entonces ellos fueron los primeros que se dieron a la tarea de reunir todo esto en un ejemplar único. Y de ahí, bueno, pues fueron a ver a los editores, Jagger y Blunt, quienes son los que tomaron la decisión de imprimirlo como tal. Ahora, algo también que es muy importante es que en esa época en Inglaterra, pues ya estamos como en los pañales de los derechos de autor. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando un editor iba a publicar un libro, tenía que ir a las estaciones donde había expertos en la publicación de libros, quienes llevaban el registro de lo que se estaba publicando en Inglaterra en ese tiempo. Se llamaban station en inglés, de ahí viene la palabra stationery, que es como papelería, papel, porque estas personas estaban ahí y se registraban las obras. Este libro del primer folio de las tragedias, comedias e historias de Shakespeare, obviamente pues está registrado ahí y digamos que ya tiene sus primeros derechos de autor. Ahora, también no hay que olvidar que un libro como este pues tuvo una edición en la que colaboraron muchísimas personas. No quiere decir que Jagger y Blunt fueron los únicos que imprimieron, porque bueno, había que hacer la plancha con los tipos para poder imprimirlo con tinta. Entonces lo que ellos hicieron finalmente fue como repartirlo en diferentes imprentas para que pudiera salir todo el libro completo, que en realidad al inicio tenía unas 900 páginas. Tampoco hay que olvidar que bueno, aquí se incluye en la portada misma, al inicio del libro, un poema de Ben Jonson, quien digamos fue uno de los primeros críticos y estudiosos y de los primeros que reconoció en el ambiente literario la relevancia de Shakespeare, porque bueno, él ya era un personaje en la Inglaterra de su tiempo, era un empresario, era un actor, era un escritor muy conocido, pero Ben Jonson, otro escritor, es quien también empieza a estudiar a sus personajes, y su poema introductorio está incluido también ahí. Ahora, ¿cómo adquiría la gente de Londres de 1623 estos libros? Bueno, pues junto a la Catedral de San Pablo en Londres había un área que estaba llena de librerías ahí alrededor, y era un lugar de reunión muy importante, porque bueno, pues teníamos el centro de la cultura religiosa, pero también estaban estas librerías y esta plaza abierta donde la gente en Londres iba y se reunía, no solamente para ver las novedades editoriales, sino también para ver qué estaba pasando en el mundo, cuáles eran las noticias que venían del continente, y ahí estaban estas librerías, y ahí era donde se podría haber adquirido un ejemplar de este primer folio de Shakespeare, ¿no? Entonces,
Además, lo que hacían las casas editoriales, que en este caso Jagger DuPont, tomaban esta portada, la que, bueno, sabemos que tiene el grabado con la imagen de Shakespeare, lo imprimían y lo pegaban en diferentes lugares de la ciudad para publicitar que estaba ya a la venta este nuevo ejemplar o era esta novedad editorial en la Inglaterra de ese tiempo. Entonces, bueno, pues el grabado es famoso, todos lo conocemos, incluso si no tuviera el nombre de William Shakespeare, sabríamos que es él, porque Shakespeare este grabado de Shakespeare está no solamente en el texto, pero ha dado la vuelta al mundo, y además se utilizó para promocionar esta edición del primer folio. Entonces, creo que es importante leer a Shakespeare, reconocer su valor como el gran escritor de la literatura inglesa, pero también es importante reconocer, especialmente en un día como hoy, que es el Día Internacional del Libro, la importancia de un libro como objeto y su elaboración. Entonces, pues bueno, ojalá se animen a seguir leyendo a Shakespeare, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.